y amén. Amén. Volvemos, hermanos, entonces al tema de las Escrituras, y esta vez las Escrituras y el Señor Jesucristo. Una de las verdades más impactantes de la Escritura, que a su vez es una de las verdades más descuidadas cuando vamos a las Escrituras, es precisamente esta: que las Escrituras tienen como intención revelar a Cristo, presentarlo, exponerlo, explicarlo y hasta implicarlo en nuestra vida. Una de las finalidades, quizá la mayor finalidad de la Escritura, es llevarnos a mirar la relación que existe entre todo y Cristo, entre la creación, la historia, la providencia, la ley, el evangelio, hasta Dios mismo, el pecado, todo y su relación con Cristo. De manera que uno de los asuntos más complejos que podemos ver y en lo que vemos la ceguera de los seres humanos es, y aún nuestra propia ceguera, es poder ir a la Escritura y justamente no mirar a Cristo en las Escrituras. Eso sería quizás el equivalente a que usted fuese invitado a toda una exposición, por así decirlo, de perfumes. Y usted ir y no tener la sensación que olió nada en particular. Acercarse a cualquier perfume, olerlo y decir, no huelo. Sería lo mismo tratar de ir a las Sagradas Escrituras y no ver a Cristo cuando su finalidad precisamente es revelarlo, presentarlo, exponerlo, explicarlo y hasta implicarlo a nuestras vidas. De todos los textos que nosotros podemos citar, hay 3 que son muy relevantes, que nos ayudan a entender este principio, la relación que hay entre las Escrituras y el Señor Jesucristo. Vamos a ver 3 al menos, 2 de ellos derivados de la lectura que acabamos de hacer y uno, por supuesto, en Lucas. El primero de estos textos es Juan 5, 37 al 40. Dijo el Señor Jesucristo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Como diciéndonos que si la palabra de Dios hubiese estado morando en ellos, entonces ellos habrían creído en el Señor. Pero sigue el Señor diciendo, escudriñáis o escudriñad las Escrituras, da igual al final. Si es una orden, es escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero si es un reproche, el Señor lo que estaba diciendo es, ustedes escudriñan, es decir, escudriñáis las Escrituras. ¿Y por qué las escudriñáis? Porque a ustedes les parece que allí tienen vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí, y mire el dictamen final, y no queréis venir a mí para tener vida. Miren, hermanos, estas personas por el pecado no pudieron sacar el provecho de las Escrituras. Tenían las Escrituras. El Señor dijo, escudriñáis. ¿Sí ve? Las tenían la Escritura en su mano, la leían. Es más, dijo el Señor en un pasaje, Moisés tiene quien lo cite cada día en las sinagogas. Allí estaban leyendo la Escritura, estaban leyendo las Escrituras. Quizás entonces también estaban buscando en las Escrituras el camino de la salvación. ¿Y cuál fue el problema? Que a pesar de todo su intento, no vieron a Cristo. Y entonces no tuvieron vida eterna. El problema, como ve, no está en la palabra de Dios, sino en el alma del individuo, de esa voluntad caída. Luego tenemos la declaración, ahí mismo en Juan 5, pero los versículos 45 al 47, que hace parte del argumento anterior.
el Señor les dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Por supuesto que es una manera de hablar de los escritos de Moisés, porque Moisés hace siglos había muerto. Pero Moisés os acusará, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Y mira esta expresión: porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Interesante, hermanos, porque los judíos se especializaron justamente en estudiar la ley, la Torá. Estas personas dedicaron su tiempo, su ánimo en tratar de entender la ley, y sabe que parece que ellos se hubieran perdido entre la ley. Se perdieron entre regulaciones, sacrificios, inciensos, comidas, tabernáculo. Se perdieron y no vieron exactamente hacia dónde esto conducía. No vieron. Fueron incapaces de ver que eso no estaba ahí para mostrarnos cómo era que se degollaba una oveja, se derramaba sangre, se hacían las vestiduras de un sacerdote. Eso no estaba ahí para enseñarnos eso. Y perdieron el provecho, y ahora esta misma ley se volvía en contra de ellos al acusarlos de que no encontraron su sentido, y al no ver a Cristo no fueron salvos. Y así puede pasar a las personas que hoy se acercan a la palabra de Dios. Se pierden en todos los asuntos. Hay gente que se pierde en las historias, en asuntos superficiales, en las parábolas, en los relatos. Se pierden. ¿Cómo es perderse? Aun cuando yo lo entiendo, no puedo ver a Cristo allí. A veces tomamos la Biblia, algunas personas, como un conjunto de máximas, ¿verdad? Ay, esta frase me gusta, entonces me la aprendo porque es una frase sabia. No significa que rayar la Biblia esté mal, sino que la gente lo toma como esas frasecitas para poner por internet, ¿verdad? O en un libro de buenos consejos o de moralejas. Y así uno se pierde y no llega al punto. Me hago entender, hasta puede llegar a convertir la Biblia en un libro moralista, en que todo uno lo desemboca en: así como Jonás, entonces uno debe hacer caso. Así como David, entonces uno debe hacer caso. Así como Moisés, uno debe hacer caso. Y así como Abraham, uno debe hacer caso. Y aunque muchas de esas cosas puedan ser ciertas, se nos olvida el punto principal de la Escritura, que es revelarnos a Cristo y por ende al Padre, y por ende el camino de la salvación y todo lo que hay alrededor de Cristo. Y perdemos el provecho como estas personas, que fueron duramente reprendidas por poder ir a la Biblia y no encontrar a Cristo. Finalmente tenemos ese precioso testimonio que se vivió luego que el Señor resucitó. Y apareció un par de caminantes que se dirigían a una población llamada Emaús. Por eso se les conoce como los caminantes a Emaús. Aunque tienen nombres, ¿no? Cleofas es uno de ellos. Y Lucas 24, del 25 al 27, nos dice, pues que el Señor se acercó a ellos, les empezó a hablar. Ellos le mostraron su frustración. Usted no sabe que mataron al que creíamos que era el Mesías. Bueno, esas son las palabras de Cristo. Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. ¿Sí que el problema no está en la cabeza? Como se lo dijo a los judíos. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hubiésemos querido estar en esa clase de Antiguo Testamento, seguramente. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? El mismo Señor ya lo dijo, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Moisés, es decir, la ley y los profetas, todos ellos hablan de Cristo. Y por supuesto que nosotros, por nuestro pecado, pero también por ignorancia, podemos ir a la Escritura y ser como los caminantes a Emaús.
leer la ley, leer los profetas y no ver a Cristo, no ver al Señor. El Señor le señaló en la ley y en los profetas todo lo que se hablaba de Él. Qué desafío creo que tenemos nosotros. Ellos también habían ido a la Escritura muchas veces, pero no fueron capaces de ver lo que toca por necesidad ver. Les recuerdo como un dato final que cuando el apóstol escribió las palabras de 2 Timoteo 3:15, el Nuevo Testamento hasta ahora se estaba escribiendo. Sí, todavía no teníamos algo llamado Nuevo Testamento. Y dijo estas palabras a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La pregunta que uno se hace es, ¿a qué escrituras o a qué es lo que aquí Pablo le llama sagradas escrituras? De hecho, no al Nuevo Testamento, sino al Antiguo. ¿Y qué dice allí? Que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que si usted entendía el Antiguo Testamento, creería en Cristo como el Salvador. Y hermanos, qué interesante que hoy nos vendan nuevos testamentos como diciéndonos que el Antiguo no tiene que ver con Jesús, que el Antiguo era para el pueblo judío y en cambio el Nuevo Testamento es para nosotros. Hermanos, no es que sea lo contrario, sino que eso no es verdad. Si va a imprimir, imprima una Biblia, no un Nuevo Testamento. Porque toda la Biblia es el testimonio de Cristo. Cristo mismo dice, en el Antiguo Testamento me encuentra a mí. Moisés, en los profetas. Y Pablo le dice, si sigues esa escritura, vas a ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Así que eso nos muestra la imperiosa necesidad de ir bien a la Biblia para aprovecharla. Entonces, déjeme ir sobre los puntos brevemente. Bueno, brevemente es un decir, hermanos, no me lo tome con la literalidad. Entonces, sabemos que estamos sacando provecho de las Escrituras, o sacaremos provecho de la palabra de Dios cuando, primero, empezamos a reconocer a Cristo en ellas. ¿Cómo sabe que usted está sacando provecho de la Escritura? ¿O cómo sabrá a partir de hoy o mañana que realmente está sacando provecho de la palabra de Dios? Pues cuando empezamos a reconocer a Cristo en ellas. Y esto lo derivamos de los textos que leímos ahorita. Hubo un error en todos común. Yo creo que usted lo advirtió. ¿Cuál fue el error que todos cometieron, o si quiere el pecado? Que no fueron capaces de reconocer a Cristo en las Escrituras. Se quedaron como en la parte externa y no pudieron trascender, no pudieron armonizar, no pudieron recoger esas palabras y dirigir su pensamiento para reconocer a Cristo. Lo que pasa es que si usted no reconoce a Cristo, pues no reconocerá el camino de la salvación que viene al estar unido a Cristo. ¿Por qué puede pasar esto, hermanos? Claro, puede pasar por tener todavía corazones no regenerados. A algunos les pasa como a los judíos. Miren la acusación del Señor. Ustedes no conocen ni siquiera a Dios. Su palabra no mora en ustedes. Así que uno no reconoce a Cristo, ya sea por no ser regenerado, o como en el caso de los caminantes a Emaús, que sí eran creyentes, que eran regenerados o hijos de Dios, por ser tardos de corazón, por tener esa debilidad. Es decir, o por el pecado reinante, en el caso de los no creyentes, o por el pecado remanente, en nuestro caso. Somos tan débiles, hermanos, tan débiles espiritualmente, que en esto se comprueba nuestra debilidad. No tener ojos para poder ver a Cristo cuando vamos al libro que lo revela a Él. Así que el punto es que somos tan débiles en nuestro ser interior que no aprovechamos la Escritura. ¿Cómo las aprovechamos? ¿Cómo sabemos que las estamos aprovechando? Pues que con la ayuda del Espíritu Santo
de la mano, por supuesto, de una buena interpretación, ¿sí? Porque no es encontrar a Cristo como sea, porque hay personas que por querer encontrar a Cristo, ahora viven con la filosofía de encuentra a Cristo como sea, ¿ya? Y entonces como sea es como sea, eso es un peligro. Tan grande el peligro que llegan a extremos como y dijo Dios sea la luz, ahí está Cristo. Hermanos, la luz ahí es la luz, ¿me hago entender? Lo que deberían poner más atención era en el Señor dijo, porque Cristo sí es la palabra de Dios, ¿me hago entender? Pero sino que la gente a veces se afana y entonces es una buena intención, pero a veces la buena intención no alcanza, porque entonces van a decir, y Jacob puso su cabeza sobre una piedra, Cristo es la roca, ¿sí? Y me dicen, no, ahí piedra, es piedra. Lo que debería pensar es qué visión vio Jacob. Una escalera donde los ángeles, esa escalera, según Jesucristo, era él. Pero bueno, el punto es este. ¿Cómo sabemos que sacamos provecho de la Escritura? Que con la ayuda del Espíritu y una buena interpretación bíblica, podemos reconocer en la ley, los profetas, los salmos, por supuesto en el Nuevo Testamento, hasta en el Apocalipsis, a Cristo. Cuando empezamos a tener mayor entendimiento de Jesucristo, de verlo en las sombras, tipos, historias, personajes, eventos, declaraciones, profecías, entonces sabemos que estamos entendiendo bien la Biblia. Si la Biblia es el libro que da testimonio de él lo dijo, ¿no? Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces usted no puede pararse de leer la Biblia o de meditarla sin haber derivado algo de ella que le haya enseñado algo de Cristo. ¿Ya? No lo haga. Porque entonces no entendió. No siga adelante, no pase derecho. No, porque si usted leyó y meditó y nada vio de Cristo, entonces puede estar completamente seguro que leyó mal, que no entendió, que le falta detenerse un poco, meditar más, pedir ayuda al Señor, hasta que vea algo de Cristo, porque se trata de Él. Eso tiene una explicación ya más profunda y a veces a los estudiantes de exégesis se les enseña las muchas vías por las que uno puede llegar a Cristo, pero el punto es este, hermanos, procure siempre con la ayuda del Señor orando. Son esas peticiones las que deberían ser más frecuentes para nosotros cuando leemos. Padre, ayúdame a ver a tu Hijo amado en las Sagradas Escrituras. Ayúdame a reconocerlo. Mi mente es tan débil que no alcanzo a verlo, pero si tu Espíritu me ayuda, podré ver a Cristo y empezar a conocerle como Él se ha revelado en su palabra. Segundo, ¿cómo más conocemos que estamos sacando provecho o cómo sacaremos provecho de las Escrituras? Cuando conocemos más a Cristo a través de ella. Note el primer punto, cuando aprendemos a reconocer a Cristo como detrás de cada cosa. Pero ahorita el punto es, sabemos que sacamos provecho de la Escritura cuando conocemos más a Cristo. Estamos partiendo que estamos desarrollando la habilidad de reconocerlo, pero no basta reconocerlo, sino que empezamos realmente a conocerlo más y más. ¿Cómo es conocer a Cristo, hermano? Lo que pasa es que cuando usted solo lee un poco de Él, entonces le conoce poco. Pero entre más se familiarice con la palabra de Dios, entonces su conocimiento del Señor va a ser más preciso, más correcto. Su conocimiento de Él va a ser más sano, por supuesto. A todos creo que nos incomoda hasta cierto punto que nos confundan, ¿verdad? Como, ¿qué le digo? Como si a mí usted me viene y me dice, ¿cómo está don Antonio? ¿Y cómo está la niña? Yo, bien. No soy Antonio, no tengo hijas. ¿Verdad? No nos gusta. Eso quiere decir que esa persona no tiene ni idea de quién soy yo. Y hermanos,
a Cristo a veces tenemos pensamientos de Él, conceptos de Él, que no son el Cristo de la Biblia. Pero sabemos que aprovechamos la Biblia cuando empezamos a conocer mejor a Cristo. Cuando nuestro concepto de Él corresponde a lo que es Él. A lo que cuando nuestra opinión de Cristo sí sea lo que la palabra de Dios dice. Ahora, hermanos, esto no se hace como un lujo del intelecto. La idea es llegar a conocer realmente al autor de nuestra salvación. El Señor Jesucristo es una persona completamente desconocida a nuestro ser natural. ¿Sí? Es decir, a menos que la palabra de Dios nos lo revele y su Espíritu nos lo haga entender, Cristo permanecerá como un completo desconocido para nuestro ser natural. Por eso es necesario que alguien nos presente a Cristo. ¿Quién nos presenta a Cristo? El Espíritu Santo a través de la Biblia. Como cuando nos presenta un amigo, ¿no? Mire, él es Pedro, tiene tantos años, es casado, soltero, etcétera, así. Esa es la función del Espíritu, pero el Espíritu usa la palabra para presentarnos a Cristo. Hermanos, nosotros no podemos tener en nuestro corazón un altar al Dios no conocido. Nosotros debemos tener en nuestro corazón un altar a Cristo, a quien conocemos, no a un Dios desconocido. Y usted se saca provecho de la Escritura cuando éstas le hacen a Cristo más real, más familiar, más cercano, más conocido. Hermano, mucha gente acepta que Jesucristo hasta que existió, que es un personaje histórico, pero no tiene un trato personal con Él. No gozan de comunión espiritual con Él. Note, hermanos, que la idea de conocer al Señor es más que conocer acerca de Él, y es conocerle a Él de forma experimental y afectuosa. Juan 14:21 nos muestra este nivel de conocimiento experimental y afectuoso. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí ve que es más que datos? Ah, sí, él nació allí, vivió así. Se entra cuando usted conoce más a Cristo. Cuando ese conocimiento es ayudado por el Espíritu, usted entra en un conocimiento experimental y afectuoso. Tanto que se pueda decir, y me manifestaré a Él. De modo que cuanto más Cristo pasa a ser una realidad viviente, más beneficio sé que estoy sacando de la palabra. Tercero, ¿cómo más sabemos que estamos sacando provecho de la palabra? Cuando más vemos nuestra profunda necesidad de Él y su suficiencia para nuestras almas. ¿Cómo sabe usted que está sacando real provecho de la palabra? No solo cuando reconoce a Cristo, sino le conoce más, pero cuando usted puede empezar a percibir qué tan profundamente le necesita y cómo es Cristo de apropiado para esa necesidad de su alma. Es un paso más profundo, y en esto es un beneficio enorme de la Biblia, cuando usted como individuo que empieza a leer, meditar, entender la palabra de Dios y a conocer a Cristo, inmediatamente, eso hace como un reflejo en su corazón. Cuando entre más usted conoce a Cristo, le refleja inmediatamente la gran necesidad que usted tiene de Él. Mire, poco conocimiento de Cristo, poco conocimiento de su propio corazón. Entre más conozca a Cristo, más usted es consciente de cuánto lo necesita. Así que entre más aclare, no sé si usted ha visto unas ventanas que por no asearlas ya empiezan a tomar como
una grasa, ¿verdad? Que a veces toma colores como de óxido. Hermanos, eso ya así con un trapito, ya no, ¿verdad? Sino que toca con más fuerza y con algún líquido y darle duro. Y entonces, hermano, a veces nuestra visión de Cristo es tan borrosa que no vemos nuestra condición. Pero entre más su visión sea precisa de Cristo, inmediatamente se va a empezar usted a ver como realmente es. Usted va a decir, es de ese Cristo que yo tengo necesidad. Es más, mire cómo es de perfecto para la necesidad del alma. Generalmente la gente piensa que su peor necesidad es económica y que Cristo es el sabio de la lámpara, ¿verdad? Pídeme 3 deseos, pero no, pero ellos tienen deseos ilimitados. No conocen a Cristo y piensan que su mayor necesidad es la salud, el dinero o el amor. Ese es el Cristo que se predica en otro lado. Pero conozca al Cristo que está en la Escritura, al de verdad, ayudado por el Espíritu Santo, y entonces se va a dar cuenta que va a empezar usted a verse como un vil pecador, necesitado de un Salvador, de un profeta, de un sacerdote, de un rey, necesitado de ese maná, de ese pan, de esa agua, de esa roca, de ese castillo, de ese príncipe de paz, de ese consejero. Usted empieza a sentir, es más, no solamente empieza a sentir la necesidad, sino que empieza a apreciar que justamente Cristo es eso que su alma necesita. ¿No se ha puesto a pensar cómo es que los judíos querían encontrar vida eterna, como lo dijo el Señor? ¿A vosotros os parece que en las Escrituras tenéis vida eterna? ¿Cómo es que ellos querían tener vida eterna y rechazaron al mismo tiempo a Cristo? Seguramente porque no vieron su necesidad de Él. El alma al que el Espíritu Santo ayuda empieza a comprender el glorioso mensaje del Evangelio, se doblegará ante la necesidad de Cristo. Mire, un hombre que entiende la Escritura empieza a ver la insuficiencia de su moralidad. La persona que no entiende la Biblia y por lo cual no ve a Cristo allí, se cree bueno. No realmente se creen buenos. Es más, se sienten súper ofendidos que usted les sugiera que es malo. Hoy me di cuenta, estaba mirando lo que nuestros pastores amigos están predicando, y hubo un pastor amigo que colocó una cita. Los seres humanos somos mentirosos, el único veraz es Dios. Y otro cristiano se le puso bravo. Hermanos, cuando la Biblia, y dice, eso debería usted ponerle un versículo, porque eso así no. Fácil, ¿no? Se la puso fácil al pastor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, este hombre cristiano cree que ese versículo no le aplica. La verdad, hermanos, usted puede decir delante de Cristo, ¿soy veraz como Dios lo espera? No, mis hermanos. Es que es un diagnóstico. El único veraz es Dios. Y todo hombre mentiroso. Hay grados, ¿no? Pero todos mentirosos, hermano. O sea, no significa que nos la pasemos diciendo mentiras, sino que nuestro corazón es fuente de todo engaño, hermano. Usted mismo se engaña a usted mismo, ¿verdad? Dándose una palmadita. Lo que dijo ese hombre justamente delató que él se miente a sí mismo. Se miente a sí mismo. El hombre que conoce la Biblia ve la insuficiencia de su moralidad. Empieza a decir, yo es que buen vecino. Yo es que buen padre. No lo soy, no lo soy. Mira lo grande de su impureza. Hermanos, en un espejo oxidado, usted no se ve, vamos a suponer un adolescente, ¿verdad? Que se traumatizan con los barros o granos que salen en su cara. Usted no se lo ve. En un espejo con moho o con óxido. Pero limpie muy bien el espejo y verá que se horroriza, ¿verdad? De verse detrás de
de esos barrotes, como dicen algunos, molestando a los adolescentes. Pero lo que pasa es que cuando uno no conoce la Escritura y a Cristo, a uno le parece a uno que no es pecador o que sus pecados son pequeños. Cuando usted empieza a conocer a Cristo, usted ve que ese pecado que antes consideraba pequeño no es tan pequeño. Es fuerte, es profundo. Y al mismo tiempo, usted empieza a apreciar que Dios haya dado un Salvador en Cristo Jesús. Porque usted dice, esto no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Ahora, no podemos limitar esto a la experiencia inicial de la conversión, ¿no? Nos pasa a los creyentes. Entre más conocemos a Cristo, más el Señor profundiza su obra de gracia. Más consciente nos volvemos de la pecaminosidad y de nuestra miseria. Más descubrimos la necesidad que tenemos que su sangre nos limpie de todo pecado. El Espíritu está aquí para glorificar a Cristo, dijo el Señor. Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo. Y la manera principal en la que el Espíritu glorifica a Cristo es abriéndonos los ojos para que veamos cuán apropiado es Cristo para criaturas tan desgraciadas, ruines y contaminadas. Me preocupan dos extremos. Uno, cuando el creyente se queda en lo desgraciado, ruin y contaminado, como si la Escritura solo nos presentara que somos pecadores. Eso me preocupa, que el creyente solo esté leyendo la Biblia con un solo ojo, y justo con el ojo miope. Y es que solo van a la Escritura para mirar cuán desgraciados, ruines y gusanos son. Eso es pura verdad. Pero hermanos, ¿la Escritura solo revela el pecado? No, revela el pecado. Y si el Espíritu Santo está hablando, lo va a revelar muy bien. Pero también nos revela a Cristo. Y temo al otro que solo ve a Cristo y no ve sus pecados. Entonces, ¿Cristo qué vendrá a ser? Un lujo para él. Ambas cosas, hermanos, nos revela la Escritura. Me hundo por un momento al ver mi pecaminosidad, pero me alegro que justamente Cristo, ese Cristo de la Escritura, sea apropiado para mi alma. Cuarto, ¿cómo sabemos más que estamos sacando provecho de la Escritura? Porque tenemos, mantenemos y crecemos en nuestra fe en Cristo. 3 palabras, ¿no? Porque tenemos, mantenemos y crecemos en nuestra fe en Cristo. El mismo Señor Jesucristo, ese fue el reproche que hizo. Es decir, el reproche de Cristo no fue, ¿y ustedes por qué no entendieron la Escritura para conocerme más? No. ¿O por qué no entendieron la Escritura para otro fin? ¿Qué les reprochó el Señor? Que al no conocer la Escritura no pudieron creer en Él. Creer en Él. Y entonces entendemos que el provecho de la Escritura es ¿qué? Que al conocer a Cristo, creamos en Él. No solo que tengamos fe en Él, sino que mantengamos nuestra fe en Él y crezcamos. Hermanos, es que la fe no es lo que usted tuvo que tener para ser creyente. Es lo que debe tener, seguir teniendo para seguir siendo un creyente. En otras palabras, hermano, no piense que la fe es como un tiquete de entrada a un lugar, que usted lo presenta y ya entra, y no se lo ven a pedir. No, la fe es como la barca en la que usted entra en un río caudaloso. Ahí está, entró una vez, pero entró para quedarse ahí, porque ¿cómo va en agua caudalosa a estar a salvo? Así que cuando la Escritura nos está beneficiando, más, no solamente creemos al comienzo, porque dice la Biblia en Romanos 10:17, ¿no? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra del Señor, o a través de la palabra de Dios. Entonces, sí, para tener fe en Cristo necesito el Evangelio, necesito escuchar la palabra de Dios. Pero de ahí en adelante, hermano, seguimos sacando beneficio de la Escritura
como oro de una mina cuando vemos que nuestra confianza en Cristo crece. De hecho, hermanos, los creyentes que luchan con la incredulidad es porque luchan por entender la palabra de Dios bien. Porque si la entendieran, hermano, no habría duda en su corazón. Recordemos que en la Biblia existe una fe pequeña. El Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe. ¿Sí que puede haber una fe pequeña? ¿Por qué dudaste? Existe una fe grande también. Mateo 8:10, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Sí? Así como le dijo a este poca fe, a este dijo tanta fe. También hay, según Hebreos 10:22, plena certidumbre de fe. Y ese es un paso más allá, ¿no? Hay fe pequeña y fe grande, y hay una cosa que se llama plena certidumbre de fe. Lo bueno de Hebreos 10:22 es que está dicho para todos los creyentes, no para algunos, sino para decirnos que todos debemos tener plena certidumbre de fe. Esa es la meta. Plena certidumbre de fe la tiene aquel que, según Proverbios 3:5, se fía de Jehová de todo su corazón y no se apoya en su propia prudencia. Así usted sabe que tiene plena certidumbre de fe. Cuando en todo se fía, se recuesta en el Señor. Cuanto más firme y fuerte es nuestra fe, más honramos a Jesucristo. Usted leyó y ha leído los evangelios, entre otras cosas, bueno, son muy pocas realmente, donde usted ve a Jesucristo impactado. Estoy hablando de él como hombre, ¿no? ¿Qué cosas lo hizo detenerse y decir, eso me gusta? ¿Qué cosas? Justamente cuando la gente creyó en él, como la mujer la que tocó el manto. ¿Quién me tocó? ¿Ve? Que eso lo despertó. ¿Quién me tocó? Yo supe que alguien me tocó, distinto a todos. ¿Ya? Cuando el centurión, Señor, manda la palabra, es que tú no tienes que ir, yo soy un hombre de autoridad, manda la palabra. Y él dijo, en Israel, la mujer sirofenicia, Señor, sana a mi hija. No, yo no estoy para atender estas cosas, sino a los de Israel. Los demás son perrillos. Sí, Señor, pero aún los perrillos. El Señor dice, pocas cosas hacían parar al Señor y decir, esto, ¿cuál es eso? La fe en Él. No es cualquier cosa, es la fe en Él. Hermanos, cuando nos acercamos a las Escrituras, si las estamos entendiendo y oramos para entenderlas, nuestra confianza va a crecer en Él y eso agrada a nuestro Señor. No hay nada que más complazca, honra y glorifique a Cristo como la confianza firme en Él, como la de un niño, por parte de quienes Él no nos ha dado motivos para desconfiar. Cuando nos acercamos a las Escrituras, debemos buscar experimentar lo que Pablo le alabó a los de Tesalónica en 2 Tesalonicenses 1:3, por cuanto vuestra fe va creciendo, les dijo él. No podemos confiar en Cristo a menos que le conozcamos. Y cuanto más le conozcamos, más confiaremos en Él, pues Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Sí ve la relación que hay entre conocimiento y fe? En ti confiarán los que conocen tu nombre, Salmo 9:10. A medida que Cristo pesa en el corazón, viene a ser más real en nuestra vida. Mientras Cristo más sea conocido a través de su Espíritu, las dudas empiezan a debilitarse. Y le hablo al creyente que anda ya años y duda. Déjeme decirle que aunque la duda en cierto sentido es una experiencia que viviremos los creyentes, es algo sumamente irregular. Porque si usted me dice, pastor, me duele la cabeza, yo no digo, no, hermanos, la cabeza nos duele a veces, ¿verdad?
Pero si usted me dice que todos los días le duele la cabeza, hermano, prenda la alarma, prenda la alarma. Si algún creyente en algún momento duda, hermano, dudó el hombre que vio cómo le salían panes y peces a Cristo de las manos, lo vio y dudó. No duraremos el resto. Pero ya que usted me diga que siempre duda, siempre anda dudando, siempre, no, pero pastor, es que la vida es dura, que si usted viviera lo que yo vivo, no necesito vivir lo que usted vive. Y ojalá usted nunca viva lo que yo vivo. Pero esa no es la medida, ni usted ni yo, es Cristo. Es su palabra, usted debe conocerlo a Él. Yo no debo conocer cómo usted vive, ni usted como yo vivo. Usted y yo debemos conocer a Cristo para andar como Él dice. Lo que tiene es un orgullo grandísimo, porque el que desconfía es orgulloso, ¿lo sabía? Es orgulloso porque prefiere fiarse en lo que Él es y no en lo que Cristo es. Porque para usted confiar en Cristo debe quebrar su orgullo. Usted prefiere tener eso en la mano. Cristo dice, suéltelo, suéltelo, venga, venga. Seguramente Pedro hubiera estado más tranquilo si el Señor le dice, venga nadando. Porque entonces él podía nadar, mover sus brazos. Pero cuando le dijo, camine, le desafió la fe. Y entonces, si usted es el que se desanima, es porque usted ya está, vea. ¿Por qué? Porque caminar no, usted tiene que hacer, ¿sí ve? Su orgullo, hacer. Entonces el Señor le dice, ok, hágale. Nade en la tempestad. Y se desanima y se desanima. Hermanos, aunque la duda pueda ser común a todos los creyentes, no es común si siempre duda. Que conozca a Cristo, que Cristo sea más real en su corazón y las dudas empiezan a debilitarse y otras desaparecerán. Como una enfermedad que el Señor cura. Sano. Nada evidencia mejor que nos hemos beneficiado de la Biblia que una fe creciente en Cristo. Quinto. Como sabemos que sacamos provecho de la Escritura porque admiramos cada vez más y amamos a Cristo de manera más profunda. Mire, hermanos, vamos cada vez más al fondo, ¿no cree? Cuando un individuo se beneficia de la Escritura, más se asombra, se impacta y se admira de las perfecciones de Cristo. Al comienzo, mire, cuando uno cree, lo que lleva un alma a Cristo es su sentido de necesidad, ¿no? Pero luego lo que nos mantiene en Cristo es el sentido de necesidad más el sentido de asombro y deleite y de admiración. Es decir, cuando usted viene a Cristo, casi que se agarra de Él como sálvame o perezco. Pero después, claro, seguimos necesitando a Cristo, pero después nos mantiene en Cristo nuestro sentido de admiración a Él y de devoción. Recordemos que uno de sus nombres en Isaías 9:6 es admirable consejero. Admirable, es decir, Él quiere ser admirado. Cristo no solo debe ser creído, Él debe ser admirado por su pueblo, por su persona, por sus naturalezas, sus estados, sus oficios. Hermano, Cristo es comparado con una joya, con la joya del cielo, que puede ser comprendido en cada una de sus caras, facetas, perfecciones. Nuestro deleite principal debería ser lo que dice Hebreos 3:1, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, considerarlo, hermano. Las Escrituras afirman claramente que mientras para un no creyente Jesucristo es un asunto pesado, conflictivo, una piedra en la que tropiezan, Primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Esto ya es otro nivel, hermanos. Cuando usted no solamente
ve su necesidad de Cristo, sino que lo empieza a considerar y a asombrarse y a admirarlo. Me imagino que nos ha pasado a todos los padres que cuando tenemos a los niños pequeñitos, pero cuando se vuelven grandes se vuelven feitos. Pero cuando son pequeñitos, uno pasa minutos mirándolo, mirando su cara y mira sus manitos y sus uñitas y sus pestañas y su pelito, y uno lo está admirando. ¿Sí ve? Dice la Biblia: considerad al apóstol y sumo pontífice de vuestra profesión. Hermanos, él no solamente está para ser creído, sino para ser admirado. Qué interesante. Yo espero que sea su experiencia, que a veces lee un texto, usted dice: sí, así debió ser. Qué bueno que él respondió eso. Qué bueno que él es así. Mire, y usted llena su alma de admiración. Recuerde que en Salmo 45:2 de forma profética se le dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Qué lo hacía hermoso? La gracia se derramó en tus labios. Ahí usted mira la hermosura de Cristo, en lo que él hablaba, en lo que él decía, en lo que él hacía. Seguramente, hermanos, la hermosura de Cristo no es la física, o no era la física, de hecho. Está escrito, ¿no?, en Isaías, que él velaría su hermosura para que le deseáramos. Hace un tiempo, claro, no estoy dando veracidad en todo, pero usted sabe la imagen que nos han vendido de Cristo, la imagen física. Un tipo más parecido a un americano sesentero que a un judío del primer siglo. Y entonces en esos programas en que juntan rostros de justamente la gente del Medio Oriente, donde el Señor Jesucristo se confundió entre esa gente, ¿sí? O sea que no era un americano sesentero metido entre un pueblo judío del primer siglo, no. Hicieron toda una recopilación, ¿verdad?, como que todas las facciones, y las pusieron en cómo realmente hubiese sido un judío de esa época. Y pues sí, es muy distinto. Era una persona normal, como un judío, ¿ve? De hecho no era lacio, así de plancha en el pelo, ¿verdad? De cara afeminada y de ojo verde, ¿verdad? Eso no es típico, ¿verdad? No. Entonces, nunca piense que la hermosura de Cristo está en su atractivo. De David se dice que era un hombre atractivo. De Saúl dijo que era un hombre atractivo. ¿Cierto? De Absalón se dice que era atractivo. De Jesucristo, Judas dijo: al que yo le di un beso, si hubiera sido el más atractivo, dice, ese es obvio, ¿no? El mono. No. Digo, al que yo bese, porque ese hombre se confundía. Y muchos dijeron: ¿ese es? Exacto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Dónde está su hermosura? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque la gracia se derramó en tus labios. La hermosura de Cristo en las Escrituras. Lo que hace que nuestros corazones sean fríos hacia Él es que no le conocemos bien. ¿Usted lo conoce? Hermano, se enamora de Él. Por eso debemos cultivar esa comunión diaria de amor con Él, que nos viene, entre otras cosas, por la lectura y meditación de la Biblia. ¡Qué gran provecho! Sexto, ¿cómo más sabemos que aprovechamos la Escritura? Porque desarrollamos una vida que pretende agradar y obedecer a Cristo. Sí, hermanos, porque desarrollamos una vida así. Lo dice la Escritura. Cuando la palabra de Dios nos está aprovechando, hay un deseo más profundo de agradar a Cristo. A Cristo. Eso se pone, hermano, como un peso en el corazón. Recuerde que el Señor tiene las Escrituras de propiedad de nuestro corazón como cristianos. ¿Sí entienden la palabra Escrituras, no? La Escritura es como una casa. El que tiene la Escritura es el dueño. Cristo tiene las Escrituras de nuestro corazón. Como testifica 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Ahora, el texto no queda allí.
¿Cuál es la implicación de que Cristo nos haya comprado por precio? Siga leyendo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos sacando provecho de la Escritura, Cristo se vuelve más precioso y ahora hay un ánimo de pretender hacer todo para agradar y obedecer a Jesucristo. La gloria del verdadero amor es deleitarse en complacer a quien uno ama. Cuanto más el afecto nos traiga a Cristo, más desearemos honrarle por medio de una vida de obediencia. Hermanos, nosotros, según la Escritura, mostramos nuestro amor a Cristo de una forma especial, según Juan 14:23. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Empezamos, hermanos, a hacer una vida alrededor de este principio, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Así que hay algo que se mete en nuestra mente. Este Dios, este Cristo que es digno de ser creído, admirado, amado, también es digno de que yo haga todas las cosas con el fin de agradarlo a Él. No agradamos principalmente a Cristo a través de emociones pasajeras o felices profesiones verbales, sino en tomar su yugo y someternos prácticamente a sus preceptos. Así es la forma como mostramos amor. ¿No es una traición declararnos súbditos del Rey y despreciar al mismo tiempo sus decretos? Donde hay fe en Cristo, habrá deleite en sus mandamientos y tristeza cuando los quebrantamos. Cuanto más sinceros son estos gemidos, más sinceramente buscaremos gracia para ser librados de todo lo que desagrada al Redentor. Aún mire que los apóstoles dicen, como Pablo, cuando trabaje, no trabaje para el hombre, trabaje ¿para quién? Para Cristo. Yo una vez puse un ejemplo, bueno, quizá no era el mejor, pero ¿cómo usted hubiera hecho si el Señor le dice? Yo lo he hecho a veces, algunas veces, ¿no? A veces cuando somos invitados a predicar o algo, le dice a un hermano, ay, hermano, consígame por favor un vasito de agua, o hermano, consígame un cafecito caliente. Vea, los hermanos que lo aman a uno, eso, se levantan y mire, no sé de dónde lo sacan, pero ahí le llega. ¿Usted se imagina si Cristo le dijera a usted, consígame un vasito de agua? ¿Cómo se movería usted? No, usted no, usted vea. No sé, te pierde rápido. Hermanos, ¿por qué nos parece distinto cuando Cristo nos dice, tome la cruz, sígame, niéguese en esto, haga esto, no haga esto? ¿Sabe quién nos convoca al culto? Cristo. Cristo convoca al culto. ¿Qué haríamos con su convocación? Podemos resortarnos de la silla. Pero ¿por qué no son gravosos sus mandamientos? Porque no le conocemos. No hemos podido verlo en las Escrituras como Él es, para hacer todo lo que a Él le complace. Y finalmente, hermanos, sabemos que sacamos provecho de la Escritura cuando nuestras ansias de verle crecen. Cuando nuestras ansias, anhelos por estar con Él crecen, por verle crecen. Hermanos, no es pecado desear ver a Cristo. No, pecado es hacernos una imagen mental. Pero desear ver a Cristo, es más, no solo es legítimo, sino que es necesario. Usted sabe que se beneficia en las Escrituras cuando Cristo le hace más falta, cuando su anhelo de verlo crece. Hoy de nosotros se dice, lo que dice 1 de Pedro 1:8, a quien amáis,
sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Sí, hermanos, hoy día podemos amarlo sin verle. Aunque no lo veamos, creemos y nos alegramos en él con gozo inefable y glorioso. También se dice de nosotros, ahora vemos por espejo oscuramente. Pero escuche, mas entonces veremos cara a cara. Entonces veremos cara a cara, y ese es nuestro anhelo. Yo le pregunto a usted, nosotros no hemos tenido la oportunidad, y esperamos no tenerla, la verdad, en un sentido muy cercano, o bueno, sí pensándolo, sí tenemos un caso. De tener un familiar lejos por quien no vemos. Y a veces, hablo de mi hermano, manda fotos de nuestro sobrino, el miembro más pequeño de nuestra familia por ahora, que sepamos. Y cuando lo vemos, realmente a veces tenemos como hobby ver los videos de él. Y así cuando usted pone a ver, nos encuentra viendo los videos de él. Hermano, ¿por qué? Le amamos, está lejos, pero hermano, ¿se contentará usted perpetuamente viendo los videos o las fotografías? No, lo anhelamos, queremos verlo. Hermano, ¿se contentaría usted solo con leer de Cristo? No, hermano, no. Hoy eso es nuestra porción y le amamos, creemos en él, nos alegramos, sí, glorioso, gracias por su palabra. Pero entre más lo conocemos, hermano, el corazón empieza a palpitar. No nos contentaremos con una fotografía cuando podemos tenerle a nuestro lado. Tenemos la Biblia, una tremenda petición que Cristo mismo hizo. Eso pone un peso peor, ¿sabe? Digo peor en un sentido, ¿no? Porque no es solo nuestro deseo ver a Cristo. Escuche lo que Él oró antes de ir a la cruz. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. No solo es mi deseo ver a Cristo, es el deseo de Cristo estar con su pueblo para siempre. Y sabemos que esto se cumplirá, porque verá el fruto de su trabajo y será satisfecho. Nosotros andamos con la esperanza del Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La Biblia testifica que al retorno de Cristo habremos terminado con el pecado para siempre, seremos conformados a la imagen del Hijo de Dios y el propósito divino será consumado y de nosotros se dirá, verán al Rey en su hermosura, le veremos, le veremos. Y usted sabe que está entendiendo bien la Biblia si su corazón cada vez late más fuerte por ese día, porque usted quiere verle, porque suspira, porque usted dice una y otra vez, ven pronto, Señor Jesús. Cuanto más anhelamos al que ha de venir, como dice Cantares, al que ama nuestra alma, más avivamos nuestras lámparas con la expectativa de su llegada. Y así evidenciamos que estamos conociendo más su palabra. Déjeme terminar así. Aparte de las Escrituras no podemos conocer a Cristo, ni por películas, ni por novelas, ni por documentales, ni por corazonadas. Es más, me atrevería a darle un consejo. Si no quiere tener malas ideas de Jesús, entonces no mire películas de Jesús, no mire novelas de Jesús, no mire documentales de Jesús y no escuche a su corazón acerca de Jesús. Todos esos son falsos maestros. Ay, hermano, ahora último están promocionando una novela de Jesús. Decíamos con nuestra familia, imagínese los bultos de herejía que trae eso. Pero una cosa horrible. ¿Quiere conocer a Cristo? No se ponga a mirar dibujitos. Nosotros criticamos las Biblias ilustradas que muestran supuestamente a Jesús. Las criticamos, no las recomendamos. Es más, las desrecomendamos. Es decir, no solamente decimos, usted, no, ni se acerque.
A Cristo se le conoce a través de su palabra, de la fe, por su Espíritu. Cuando el Santo Espíritu revela a Cristo a un alma, no usa otra cosa que lo que está escrito. ¿Sí ve? El Señor se lo dijo a los discípulos. Ustedes no me conocen. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Les presentó la Escritura. ¿Sí ve? Conocer a Cristo debe ser tan precioso para nosotros, de verdad. Conocer a Cristo debería ser tan precioso que deberíamos decir como el apóstol: he estimado todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo. Segundo, el conocimiento que el Espíritu bendito imparte al creyente por medio de la palabra le beneficia de diferentes maneras. Hermanos, nuestra alma, y solo lo he visto, hermano, realmente ahí sí en documentales, como el girasol, y a usted le va a parecer chistoso que un hombre de ciudad razone así, pero es así, que el girasol se llame girasol porque literalmente sigue al sol. Gira conforme el sol va recorriendo el cielo. Tiene el girasol, es como si tuviera un radar interno que tan pronto como sale el sol, entonces se levanta y se va moviendo lentamente según como se mueva el sol. Por eso se llama girasol, ¿no? O sea, descubrimiento, ¿no? Pero, hermanos, el alma regenerada, en donde la Escritura esté siendo aplicada por el Espíritu de Dios, se vuelve como un girasol. Podríamos decirle a un alma que ha entendido la Biblia, vamos a suponerlo, un giracristo. Giracristo. Y hermanos, y es que el alma empieza a desarrollar la capacidad de rastrear a Cristo donde éste se encuentre. El alma no siempre tiene la misma necesidad, hermanos. A veces nuestra alma tiene un conjunto de necesidades, pero que si el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón por la palabra, de acuerdo a la necesidad que haya, el alma busca a Cristo. Le pongo un ejemplo. Mira, hermano, nosotros somos débiles en la fe, somos lentos, somos pecadores, tenemos temores, tantas cosas pasan en el alma, ¿verdad? Pero a veces una de ellas florece, alguna necesidad. El alma que está bajo el dominio de la palabra, vamos a suponer hoy, se siente culpable. La culpa de un alma que está bajo el dominio de la palabra va a buscar a Cristo. ¿Y qué va a buscar en Cristo? A Cristo como Salvador. Para el alma que hoy día se siente sola, el alma se levanta y va a rastrear a Cristo como su ayudante, como su compañero, como su amigo. Cuando el alma se siente hambrienta, el alma levanta ese radar y empieza a rastrear a Cristo como su pan, como su maná, como su agua. Así nuestra alma, en sus distintas necesidades, si nuestra alma está sacando provecho de la palabra, va a empezar a rastrear a Cristo. Por eso a veces decimos los creyentes, según nuestra necesidad, gracias por ser nuestra roca, porque así nuestra alma lo estaba sintiendo en ese momento, pero a veces dice gracias por ser nuestro sacerdote, o a veces gracias por ser nuestro rey, o gracias por ser nuestro maná, gracias por ser nuestro amigo, porque el alma rastrea a Cristo, según la circunstancia y la condición. Y esto lo hace el Espíritu Santo por medio de la Escritura. Por último, ahora no solo usted debe preguntarse
cuando lee y medita la Biblia esto. ¿Qué aprendí del pecado, de mis propios pecados, o de cómo enfrentarlos? No solo qué aprendí de Dios, su existencia, su naturaleza y sus obras, sino que ahora tiene una tercera tarea. ¿Qué aprendí de Cristo? Sí, vamos 3 sermones. Cuando lea la Biblia, entonces pregúntese, ¿qué aprendí del pecado? No solo del pecado en general, sino de mi pecado y hasta de cómo enfrentarlo. Segundo, ¿qué aprendí de Dios, su existencia, su naturaleza o sus obras? Ahora añádale, ¿qué aprendí de Cristo? ¿Tengo un sentido más profundo de mi necesidad de Cristo? ¿Es Cristo para mí una realidad más brillante y viva? ¿Estoy hallando más deleite al considerar sus perfecciones? ¿Está Cristo haciéndose más y más precioso para mí diariamente? ¿Crece mi fe en Él de modo que confío más en Él para todo? ¿Estoy buscando realmente complacerle en todos los detalles de mi vida? ¿Estoy deseándole tan ardientemente que me llenaría de gozo si Él regresara hoy mismo? Que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones con estas preguntas y podamos responder si estamos o no sacando provecho de las Escrituras. Oremos al Señor.